Ok, pues muy bien. Entonces, pues vamos a analizar, vamos a trabajar en esta serie que sería nuestra tercera, perdón, nuestra primera unidad que habla acerca de las auditorías ambientales o la introducción a las auditorías ambientales. Es importante o importantísimo que nosotros pudiésemos visto un poquito lo que sería nuestra aula virtual en la cual se identifican el contenido mismo de lo que vamos a desarrollar durante todo el semestre. ¿Qué vamos a ver nosotros durante este semestre? Y es precisamente lo que vamos a hacer un pequeño repaso. Son tres las unidades que vamos a ver básicamente nosotros. Vemos lo que sería la unidad número uno, que es la introducción a las auditorías. Aquí hacemos un repaso muy grande, muy importante en cuanto a la historia de la auditoría, qué es una auditoría, quién hace la auditoría, los tipos, la relación del estudio de evaluación de impacto ambiental. Y por supuesto, nos vamos a ingresar prácticamente a lo que sería las auditorías conforme a lo que es la ISO 14001. Es decir, vamos a hablar muchísimo de lo que es el tema de gestión ambiental de acuerdo a normas internacionales. En nuestra segunda unidad, aquí vamos a hablar precisamente del proceso de auditoría y vamos a hacer una relación, una descripción de los tres tipos de auditoría ambiental que nosotros en Bolivia tenemos. La auditoría ambiental conforme a la ley 1333, la auditoría ambiental que es en este caso gubernamental, que es la que desarrolla la Contraloría General del Estado Plurinacional de Bolivia, y la auditoría ambiental acorde a normas internacionales. ¿Qué implica esto? Pues el poder desarrollar un proceso, la organización pueda precisamente, que va a ser auditada, pueda obtener una certificación internacional como es la ISO 14001 en su versión 2015. Finalmente, en nuestra tercera unidad vamos a ver lo que serían los principios, la gestión del proceso de auditoría ambiental, la realización de un proceso de auditoría, la competencia y la evaluación de los auditores. Todo esto son los principales puntos que forman parte de la ISO, la ISO 19011 en su versión 2018. Entonces, la idea precisamente de la asignatura es que al concluir la misma, el educando tenga los conocimientos necesarios para poder hacer una interpretación de sus características, requisitos y pueda integrar los conocimientos al elaborar un plan de auditoría ambiental conforme a procedimientos y requisitos de normas internacionales. Se les va a pedir que ustedes precisamente puedan desarrollar, y puedan elaborar un plan de auditoría ambiental. En esta primera unidad, que es lo que vamos a desarrollar durante esta primera sesión, por su contenido, por la amplitud de la temática, lo vamos a desarrollar en al menos tres sesiones, porque nos interesa, por supuesto, que ustedes aprendan. Vamos a ver lo que sería la historia de la auditoría ambiental, vamos a explicar cuáles son sus características, ventajas y desventajas que tiene la auditoría, y vamos a ver un poquito el por qué. ¿Por qué debemos hacer una auditoría ambiental? Y vamos a quedar con lo que sería en este caso la amplitud. En esta sesión vamos a desarrollar precisamente todo esto y en sesiones posteriores vamos a hablar acerca de lo que vienen a ser los tipos de auditoría según el alcance y la procedencia del equipo auditor y también al objeto de estudio. Luego hablaremos precisamente de quién hace la auditoría ambiental, las funciones, la competencia, vamos a hablar un poquito del marco legal e institucional respecto al tema de la auditoría medioambiental y nos vamos a centrar precisamente en lo que es la ley 1333 y sus reglamentos. Por lo menos vamos a tocar en este caso los más importantes, como es el reglamento general de gestión ambiental, el reglamento de prevención y control ambiental. Vamos a hablar un poquito del RACIN, vamos a hablar un poquito de la ley 755 y de repente también vamos a analizar con participación de ustedes
porque lo vamos a hacer precisamente integral. Con la participación de ustedes vamos a hablar también del reglamento en materia de contaminación atmosférica y el reglamento en materia de contaminación hídrica. Si vemos de repente, lo vamos a tocar. Luego, precisamente, a finalizar todo esto, nos vamos a centrar única y exclusivamente en la ISO 14001 en su versión 2015, para poder explicar sus procedimientos y por sobre todo sus requisitos según esta norma. Entramos entonces en materia y hablamos acerca de la importancia de lo que viene a ser un poquito de la historia de esta unidad y hablar precisamente de aquellas características y funciones que tiene la misma. ¿Qué encontramos? ¿Qué vamos a encontrar precisamente en esta unidad? Pues ya les acababa de mencionar. Hablaremos un poquito de la historia, de la auditoría, de los objetivos que perseguía en su momento, y por supuesto los objetivos actuales que tiene la auditoría medioambiental. Finalmente terminaremos con lo que es la relación de la auditoría medioambiental y el estudio de evaluación de impacto ambiental, y hablaremos precisamente de lo que es la ISO 14001 y la 19011. Seguramente hay una gran relación con los procesos de auditoría normal, ¿no es cierto? De tal forma que si nosotros hablamos precisamente de la historia de procesos de auditoría, pues vamos a remontarnos a muchísimos años más atrás, en el cual precisamente podríamos llegar a identificar sus características, podríamos hablar precisamente de cómo se desarrollaban los procesos de auditoría en la antigüedad. Eh, Sin embargo, si nosotros queremos referirnos única y exclusivamente al proceso de auditoría ambiental como tal, ¿y por qué tenemos este problema o por qué precisamente se genera, por qué es tan reciente? Ustedes recuerdan que durante el proceso de la revolución industrial se generan dos grandes fenómenos. La revolución industrial tiene un gran impacto sobre la sociedad, pero también tiene un impacto muy fuerte sobre el tema medioambiental. Gracias a la revolución industrial podemos llegar a decir que hoy en día tenemos el nivel de desarrollo que tienen los principales países gracias precisamente a que en su momento ellos pudieron aplicar todas las directrices y pudieron seguir precisamente los procedimientos que estaban relacionados con la implementación de lo que es la revolución industrial y sus diferentes ejes. Todo esto trae consigo una explotación racional y desequilibrada precisamente de los recursos naturales. Inicialmente con el tema del carbón y el hierro en una primera fase, y en la segunda fase con el tema de la electricidad, el acero y por supuesto con el tema de los hidrocarburos. Esta explotación irracional que se genera precisamente por el tema de la revolución industrial trae grandes consecuencias. Una de ellas es precisamente la explosión demográfica. En el país y en el mundo prácticamente pasamos de haber menos o un poquito muy cerca, una cifra muy cercana a los 2.000 millones de habitantes, y luego de 250 años de revolución industrial, nuestra presencia en el mundo está superando ya los 8.000 millones de habitantes. Significa que nosotros como seres humanos hemos en menos de 250 años duplicado, triplicado y casi cuatriplicado nuestra presencia en el planeta. ¿Qué implica todo esto? Pues una extracción muy fuerte de recursos naturales, porque el ser humano requiere y tiene que cumplir las necesidades básicas en cuanto a alimentación, vestimenta y techo. ¿Qué va a generar esto? Una presión sobre el medio ambiente, porque todo esto se extrae precisamente del medio.
A partir de 1970 hay una serie de movimientos ecologistas. En esta década nacen los principales movimientos, los movimientos ambientalistas, ecologistas, indigenistas. Nace, por ejemplo, incluso el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, dependiente precisamente de las Naciones Unidas. Nace la WWF, nace Greenpeace, nace precisamente las principales organizaciones de protección. Es decir, en la década de los años 70, el mundo entero prácticamente se da cuenta del gran error que cometió al despilfarrar, como que dicen, nuestros recursos y el impacto que estaba provocando. Durante estos primeros años de la década de los años 70 aparecen los primeros informes acerca de lo que es el calentamiento global. Aparecen incluso las primeras imágenes, fotografías de la destrucción de la capa de ozono. Y por supuesto, y tiene como que dice su ápice más importante, el cherry sobre la mesa, para poder despertar un poquito el tema del ambientalismo con el tema de la crisis del petróleo. En 1973, prácticamente durante casi todo un año, se genera un déficit en cuanto a la producción, es decir, la demanda de la población, de la cantidad de gasolina y sus derivados que necesitaba la población para poder moverse, para poder precisamente desarrollar sus actividades, era mucho mayor a la capacidad que tenían toda la industria petrolera de poder producir este bien. De ahí que se genera, y el hombre entiende, por fin como que dice, entiende, de que los recursos naturales no son ilimitados. Ahí reacciona el hombre y por supuesto ahí recién empieza a buscar, como dice, nuevas formas de poder sustituir y dejar de depender, como que dice, de los combustibles fósiles. Entonces, dentro de una de esas formas de poder precisamente gestionar, aparece todo lo que nosotros ya conocemos como son las tecnologías alternativas, ¿no es cierto? Hay mucha investigación y desarrollo, hay muchos trabajos que se desarrollan precisamente en pro de alcanzar una mayor sostenibilidad. En 1987, a partir de la década de los años 70, empiezan a reunirse en todo el mundo a través del Programa de las Naciones Unidas, por supuesto. Hay conferencias mundiales que empiezan a debatir el tema medioambiental, la preocupación precisamente por esto, y trae como consecuencia precisamente el hecho de que se empieza a analizar el tema de la incorporación de las auditorías ambientales. Y durante esta época es precisamente Inglaterra y es Estados Unidos quienes empiezan a liderizar los procesos precisamente de auditoría ambiental. ¿Cómo nace la auditoría ambiental? ¿Cómo se desarrollaba precisamente la auditoría ambiental en esos primeros años? Durante estos años, prácticamente la auditoría ambiental era como un mecanismo para poder de alguna manera eh, castigar, primero identificar, por supuesto, si es que una organización o una persona había hecho algún daño ambiental. A partir de ahí, de ese proceso, poder precisamente sancionar a estas personas involucradas. Bueno, ustedes saben perfectamente esta historia respecto a lo que es, de alguna manera, a las conferencias mundiales, las más importantes. Dentro de ellas se puede mencionar, por supuesto, por ejemplo, las primeras publicaciones que se dan en 1962, me imagino que ustedes también la conocen y la saben, a raíz de la publicación que hace Rachel Carson, donde publica precisamente una obra en la cual se denomina La Primavera Silenciosa. Aquí y en esta publicación lo que hace esta señora es decir, eh, algo que estaba sucediendo precisamente en Estados Unidos durante esa época, y hacía un seguimiento y un estudio al impacto que ya ha provocado la aplicación del DDT. El DDT es difenildiclorotrietano. En ese entonces, la aplicación de este producto se hizo tan, pero tan, se lo hizo a tan gran escala que prácticamente, y por supuesto por la efectividad del producto, porque era altamente tóxico, no solamente logró tener, en este caso, controlar de forma muy eficaz el problema relacionado con los escarabajos, sino también
que prácticamente todas las aves que estaban involucradas, que se habían comido, como quien dice, o que habían entrado en contacto con el insecticida, también habían muerto. En ese sentido, al, al aplicar en este caso el DDT y al no solamente haber eliminado todas las plagas que estaban causando daño a los cultivos, sino también a las aves, entonces es que Rachel Carson denomina o utiliza en este caso el término de primavera silenciosa, debido a que este producto fue tan eficaz que también logró extinguir durante un periodo a todas las aves que estaban o que normalmente vivían en esa zona. Y muchos estudios empiezan a hablar precisamente de algunos procesos que tienen que ver con eh, el tema fisiológico, precisamente tratando de explicar el por qué se había generado esta extinción, por qué en este caso este compuesto del DDT aparecía precisamente como parte o como la forma que había provocado precisamente la muerte de estos animales. Y por supuesto se encontraba cantidades interesantes en los escarabajos, pero también cantidades incluso mucho más concentradas en las aves. ¿Qué significaba esto? Y ahí se inicia, como dice, el concepto de biomagnificación, bioconcentración, es decir, los fisiólogos empiezan a decir que el producto, en este caso el DDT, a medida que iba pasando de nivel trófico, a medida que había un mayor nivel de trófico, encontrábamos precisamente que el DDT no se disipaba, sino más bien se iba concentrando, se iba magnificando. Es por eso que llegaba precisamente a eliminar toda la fauna. Y bueno, nos pasamos de manera directa a lo que es en este caso el 2015. El resto de la historia me imagino que ya ustedes también la conocen. En la Agenda 20, en la Agenda 2030, que se aprueba precisamente en octubre del 2015 en lo que es en París, donde las Naciones Unidas como tal, por supuesto, aprueba los objetivos del desarrollo sostenible. ¿Qué implican los objetivos del desarrollo sostenible? Pues por supuesto los mecanismos, los objetivos, los indicadores y metas que todos los países miembros de las Naciones Unidas debemos de cumplir si queremos que en la gestión 2030 nuestros países trabajen de la mano con el tema de la sostenibilidad. De ahí que existen muchos esfuerzos, hay también muchos recursos por parte de estos Fondo Monetario Internacional, Banco Interamericano de Desarrollo, Banco Mundial. Hay muchos recursos por parte de los países en teoría que son los que más contaminan y que en compensación deben precisamente de redistribuir esos recursos en favor de los países con menos recursos, países que de alguna manera están siendo afectados porque que tienen un impacto mucho menor, pero que por supuesto que no tienen la capacidad de poder adaptarse al tema del cambio climático, entre otros. Algo que también es importante mencionar precisamente es la conferencia, el protocolo de Kioto, que se firma precisamente en 1997, en la cual aparece precisamente ciertos indicadores que de alguna manera es lo que da pie, como quien dice, a que en su momento aparezcan los objetivos del desarrollo del milenio y que hoy en día precisamente se trabaja con lo que es en este caso los ODS. Bien, dentro de todo este proceso de normativa, precisamente nace como un mecanismo para poder evaluar la eficacia de la gestión, la eficacia de la gestión ambiental en las empresas y empezar a promover, por sobre todo, la calidad, empezar a promover la gestión ambiental dentro de todas las organizaciones. Es así que nace en 1992 las ISO. Estas ISOs, que es el instituto, bueno, el ISO como tal, como institución, es el Instituto de Normalización y Calidad, que trabaja de estandarización y calidad precisamente en el mundo, y que por supuesto tiene vigencia, tiene una aceptación en más de 182 países, entre los cuales por supuesto Bolivia también está. A partir de ahí, este organismo empieza a crear normas ambientales, empieza a trabajar con las diferentes normativas con el objetivo de poder estandarizar, hacer que la gestión ambiental y la evaluación ambiental
entre otras, que se pueda desarrollar en Argentina, en Bolivia o en Panamá o en China, tengan los mismos criterios, se sigan precisamente el mismo sistema de evaluación y por supuesto también de dictamen. A partir de ahí se empiezan a generar las normas y en 1900, en el año 2000, ya como que dice, tiene una mayor aceptación, tiene una mayor eh, fortaleza, principalmente lo que es la ISO 9000, que es la norma más utilizada, la norma en este caso que está siendo más empleada por las diferentes organizaciones, así como también se crea las OSAS que en su momento eran la 18002, que trabajaba precisamente con el tema de seguridad y salud ocupacional, y la ISO 14001, que por supuesto trabaja con el sistema de gestión ambiental. Por supuesto, la norma nos dice que cada 5 años debe ser actualizada, debe ser pertinente. De ahí que, si bien en ningún momento se han cumplido los 5 años, pero se han empezado por lo menos a trabajar para hacer las modificaciones adecuadas, de tal forma que a partir de 2000, 2004, fíjense que en caso de por ejemplo, en el caso de la ISO 9000, después de 2000, en el 2008 se aprueba una modificación a lo que es la 9001. En el caso, precisamente en el caso de las OSAS de igual forma, en el caso también el tema de lo que viene a ser en este caso de la 14001, que probablemente sea una de las normas que de repente ha tardado un poquito más en actualizarse, pero la última versión y la versión actual, por supuesto, es la versión 2015, que en teoría ya a partir del 2022, en muy poco tiempo, debiéramos tener una nueva actualización y seguramente ya los equipos multidisciplinarios, porque congregan prácticamente a todos y cada uno de los especialistas todos los países miembros y empiezan a actualizar, empiezan precisamente a analizar la pertinencia de estos elementos. Y aparece, por supuesto, en el 2018 lo que es la última actualización de la ISO 14000, desaparece la OSAS y aparece la ISO 14000 la ISO 45000, que habla acerca de seguridad y salud ocupacional. De tal forma que las tres grandes normas en cuanto al tema de la ISO, que es la 9001, la 14000 y la 45001, hablamos ya prácticamente lo que es el sistema de gestión integrado que la gran mayoría de las empresas, principalmente del sector hidrocarburos en Bolivia, son las que vienen cumpliendo ya hace muchísimo tiempo. Y aquí hacemos un pequeño análisis de lo que ya habíamos hablado. En Bolivia existen, si se puede decir así, tres grandes tipos o formas de poder desarrollar y de encarar precisamente lo que es la auditoría ambiental. La primera tiene que ver precisamente o que nace a raíz de la ley 1333, que es la ley de medio ambiente, aprobada en el 27 de abril de 1992 y que reglamenta y por supuesto de alguna manera se complementa gracias a los diferentes reglamentos que son parte del mismo, en las cuales precisamente se habla de manera muy concreta y se le da, como que dice, si es que puede ser llamado así, se le da la base legal para que en Bolivia se empiece a desarrollar las auditorías ambientales. ¿Cuál es la esencia de las auditorías? Precisamente se acorde a lo que es la ley 1333. Estas auditorías son, si se puede decir así un poquito, yo las podría clasificar como auditorías pecuniarias o auditorías que buscan identificar a una persona o una institución, una industria que ha causado un daño ambiental y a partir de ese daño ambiental, a partir precisamente de ese proceso de contaminación ambiental que se ha generado, la idea, por supuesto, ante una denuncia pública es identificar precisamente las empresas que han vertido en el lecho de un cuerpo de agua o que han vertido sus gases hacia el medio ambiente y que esto de repente ha provocado mortandad de peces, mortandad de aves, entre otras, y identificar y por supuesto para luego, de acuerdo a norma, sancionar a las empresas que precisamente han desarrollado, han
generado este impacto ambiental. También aparece, por supuesto, casi de forma paralela y en sujeción a lo que viene a ser la ley 1178, que es la ley SATCO. A partir de ahí y en aplicación precisamente de los objetivos del desarrollo sostenible, para dar cumplimiento de alguna manera también a lo que es la ley 1333, es que se empiezan a desarrollar auditorías ambientales gubernamentales. Como entenderán, también la idea es perseguir, la idea también es precisamente, al igual que la primera clasificación, si lo queremos llamar así, pues prácticamente tiene el mismo fin: identificar al autor, determinar el alcance, el impacto provocado y por supuesto sancionar. Entonces, estas dos primeras fases, estos dos primeros elementos, si bien la idea es que al momento que aparezcan estas dos metodologías, estos dos procesos, la idea es que las empresas, las industrias de alguna manera sepan de que pueden ser auditados. En teoría debiera partir de un proceso preventivo. Su realización como tal tiene que ver con un tema más de buscar precisamente sancionar, de buscar precisamente un equilibrio. En cambio, es muy diferente a lo que sería en este caso la auditoría ambiental según las normas ISO. La auditoría ambiental, primero, tiene un principio que es voluntario. Fíjense, para que actúen las dos primeras debe existir un daño ambiental. Por ende, hay una afectación, hay una denuncia pública, y a partir de esa denuncia pública se desarrolla un proceso de auditoría. En cambio acá, y por supuesto en este caso sería prácticamente obligatoria, en el momento que se genera un daño ambiental y se quiere sancionar, prácticamente un proceso de auditoría obligatoria. En cambio, nosotros presentamos, cuando hablamos precisamente de las normas ISO, un proceso que es netamente preventivo. Es decir, la idea, y por supuesto voluntario. Quienes hacen auditorías ambientales según normas ISO, pues aquellas empresas, aquellas instituciones que pretenden gestionar sus procesos conforme a normas, que pretenden precisamente generar sus procesos y procedimientos de acuerdo a criterios y requisitos internacionales, con el objetivo, por supuesto, de identificar sus entradas de cada uno de sus procesos, desarrollar o identificar las actividades que se desarrollan en el mismo y velar para que los procesos, los productos sean conformes a normas, sean conformes a los requisitos del cliente, conformes a los requisitos precisamente, e identificar también, en este caso, si es que hubiera o no si es que hubiera o no lo que sería un posible daño, ¿no es cierto? Pero podríamos llamarla de esta manera. Las dos primeras son auditorías obligatorias. La tercera es una auditoría prácticamente voluntaria. Vuelvo a insistir para que lo vamos entendiendo. Yo tengo mi pequeña empresa de cualquiera de las áreas, pequeña, mediana, grande, no importa. Y a partir de ahí, pues prácticamente lo que yo voy a hacer como empresa pequeña, como empresa grande, es como gerente, como dueño, propietario, tomar la decisión de decir, vamos a transitar hacia la calidad, vamos a transitar hacia lo que es la gestión ambiental. Tomo esa decisión y empiezo a describir, a elaborar mi política ambiental, empiezo a describir mis objetivos ambientales, empiezo a hablar de mi manual de gestión ambiental y empiezo a desarrollar todos mis procesos y hacer del proceso de planificación de la calidad, de hacer mi planificación ambiental en función a los requisitos de la norma ISO 14001. Una vez que yo tengo aprobado mi sistema de gestión de medio ambiente, a partir de ahí yo tengo 90 días para poder empezar a, como que dice, a gestionar los procesos, a gestionar y generar evidencias para que en 90 días yo pueda desarrollar primero y de forma inicial un proceso de auditoría interna. A partir de ahí, y ya subsanada los problemas que se puedan generar en la auditoría interna, lo llamo a un organismo certificador que sería la auditoría de tercera parte. Ese organismo certificador en Bolivia, por ejemplo, es Ignorca. También está la TUBE, y también existen otras organizaciones que están presentes en Bolivia, pero no como sede central, sino también tienen su sede central, por ejemplo, en Buenos Aires. Entonces, pero que también desarrollan los procesos de auditorías en Bolivia, como es
Irán, como es de Brevas Veritas, pero que por supuesto están y que son 100% legales, ¿no es cierto? Entonces, a partir de ahí, viene el organismo certificador, desarrolla, primero presenta un plan de auditoría, luego ejecuta el plan de auditoría y luego con las evidencias lo que se hace es evaluar si los registros, si las evidencias encontradas están conforme a los requisitos establecidos en el sistema de gestión que la organización ha elaborado y ha aprobado, y si este sistema de gestión está conforme a los requisitos establecidos en la ISO 14001. Para ello nos vamos a basar y vamos a utilizar como herramienta de planificación del proceso de auditoría a la ISO 19011 en su versión 2018, que es, en este caso, que son las directrices de la auditoría de los sistemas de gestión. Es decir, si yo me lo aprendo, lo que viene a ser la ISO 19011, en sus conceptos, en sus procedimientos, en sus requisitos, yo puedo ser auditor para procesos, por supuesto, teniendo los conocimientos y la experiencia. Yo puedo en este caso generar auditorías para empresas que tengan la ISO 9001, pero también para las empresas que tengan la ISO 14001 y así también para la ISO 45001. ¿Ok? Entonces, como quien dice, si queremos ser auditores, debemos de valernos y debemos de manejar de manera muy concreta lo que es la ISO 19011. ¿Cuáles son las ventajas, en este caso, para una organización o para la sociedad, el poder precisamente desarrollar los procesos de auditoría? Primero que nada, se mejora la imagen de la empresa. Eso es un elemento que finalmente todos buscan. La repercusión, que todos hablen, en este caso, de que esta empresa está gestionando, de que está desarrollando sus procesos. Esta es la base prácticamente de qué es lo que buscamos con el tema de alcanzar una certificación internacional, de poder precisamente gestionar desde el punto de vista medioambiental. No se olviden que decíamos que ya desde los años 1970 hay eh, hay una corriente internacional de poder preservar, de poder trabajar con el tema medio ambiente. La gente tiene una mayor conciencia medioambiental por este elemento. En ese sentido, si una empresa demuestra que está siguiendo estos preceptos, demuestra que está trabajando con el tema medioambiental, entonces con seguridad que esta empresa va a ser mejor vista hacia los ojos de la sociedad en general. Por ende, la auditoría ambiental lo que busca es, por supuesto, reducir que un impacto ambiental, reducir o minimizar los impactos ambientales que se están desarrollando producto de la actividad o ejecución de una actividad, obra o proyecto. De tal forma que cuando nosotros empezamos a implementar todo esto, lo que vamos a lograr también es el aumento del beneficio económico. ¿Cómo se explica el hecho de que puede haber un mayor beneficio económico? Uno de los conceptos, una de las bases para poder planificar la gestión ambiental implica precisamente el desarrollo de todas nuestras actividades según procesos. ¿Qué vamos a hacer entonces? Primero, conocer mejor a nuestra organización, conocemos mejor, identificamos los procesos que se desarrollan y por supuesto identificamos nuestras entradas y nuestras salidas. ¿Qué implican en cuanto al tema de nuestras entradas? ¿Cuáles son las materias primas? ¿Cuáles son los suministros? ¿Cuáles son, en cuanto al tema también, entradas legales o requisitos legales que tiene la organización para poder y que debemos de cumplir en ese proceso? Y también identificamos nuestras salidas, determinamos nuestro producto conforme, qué es un producto conforme y qué es un producto no conforme. Y estas se convierten prácticamente en las entradas del siguiente proceso. De tal forma que cuando nosotros identificamos, vamos a poder, por supuesto, determinar cuáles son nuestras falencias. Vamos a determinar si nuestros procedimientos son los adecuados, si es que son demasiado burocráticos y vamos a poder coartar. La idea es poder gestionar nuestro sistema de forma lo más perfecto posible, de tal forma que podamos reducir materia prima, podamos reducir en cuanto al tema de suministro, llámese energía eléctrica, llámese gasolina o cualquier elemento que forme parte del proceso, o agua, para que en la gestión ambiental resultante de este proceso tengamos un mayor
productividad, podamos generar más bienes, productos y servicios y podamos tener un impacto ambiental mucho más controlado, de tal forma que generemos políticas de reducción, pues generemos políticas de reutilización de materia prima, de reutilización de agua, reutilización y reducción de nuestros costos. Esto va a generar, por supuesto, que seamos más eficientes y que, por supuesto, tengamos una mayor utilidad. Entonces, es importante precisamente para cualquier tipo de organización, no importa el tamaño, el poder trabajar o caminar rumbo a lo que es nuestra gestión ambiental. ¿Por qué se da todo esto? ¿Por qué aparece la auditoría ambiental? Uno de los principales elementos es porque hay una presión por parte de la sociedad. La sociedad prácticamente es la que empieza a trabajar, la que empieza a presionar, es la que empieza a abrir los ojos respecto a lo que viene a ser en este caso el impacto que se está produciendo, y este impacto, esta presión social también genera que en el mundo ya desde la década de los años 70 se gestionen nuevas legislaciones que prevean el tema de este tipo de cumplimiento, que prevean precisamente de que se tiene que trabajar por un medio ambiente cada vez más sano. De tal forma que no solamente en el mundo, sino también en Bolivia, a partir por ejemplo, en el caso específico de Bolivia, a partir de 1992, se empiezan a dictar normas ambientales, normas de protección y gestión de la producción ambiental. Entonces, prácticamente, debido a que existe una mayor sensibilidad, a que existe precisamente una mayor presión por parte de la sociedad, y estas nuevas normas que aparecen regulan y castigan la generación de productos y servicios no conformes o contaminantes, de tal forma que se pueda, en este caso, desarrollar las auditorías de cumplimiento medioambiental, que fueron las que se implementaron inicialmente bajo ese nombre, con este objetivo, precisamente de regular, pero por sobre todo de castigar a las empresas que no se adecúen a esta nueva normativa. Y la idea precisamente es que podamos trabajar en este ámbito. ¿Qué buscaban las auditorías de cumplimiento medioambiental en esa época? Pues reducir al mínimo los impactos ambientales, aplicar medidas preventivas y correctoras y evitar precisamente que la empresa o la industria tenga sanciones. Esto nos iba a permitir una reducción de nuestros costos, íbamos a permitir de alguna manera un proceso de recuperación de nuestros recursos naturales y por supuesto del medio ambiente, y una mejora de la imagen, por sobre todo hacia la sociedad. Eso es lo que se estaba buscando. Todo esto se hacía en función básicamente para poder de alguna manera sancionar el delito ecológico generado. Es decir, si se generaba, por ejemplo, una mortandad en el río Piraicito, mortandad de peces, se, se desarrollaba una auditoría de cumplimiento con el objetivo de identificar qué industria o qué empresa era precisamente la que había vertido al lecho del río sus vertidos, sus efluentes, y a partir de ahí, una vez identificado, pues poder sancionar. Decíamos que ya desde el 90 aparecen las ISO, aparece la Organización Internacional de Estandarización, y se empiezan precisamente a delinear políticas, a delinear lo que ya nosotros conocemos hoy en día como es la ISO 14000, la ISO 19011 en su momento fue aprobado en el 2002, en el cual precisamente se integran precisamente a esta norma las directrices del proceso de auditoría de un sistema de gestión ambiental y o calidad y o ambiental. Es decir, ya desde el 2002, esta norma, la ISO 19011, es la que genera las directrices precisamente respecto a lo que es la auditoría. Y según esta, ¿qué viene a ser la auditoría ambiental o medioambiental? Tiene 5 grandes directrices. Nos dice que es una herramienta, que es sistemática, que es objetiva, externa e independiente, que es documentada y que es periódica. Es una herramienta porque nos permite
la toma de decisiones, porque nos permite precisamente analizar procesos, nos permite hacer un proceso de planificación inicialmente. En ese proceso de planificación vamos a desarrollar prácticamente todo bajo procesos, vamos a analizar los riesgos y oportunidades que se generan en cada uno de los procesos y a partir de ahí, por supuesto, los resultados de esta implementación nos tienen que permitir tener un resultado concreto. Ese resultado concreto nos va a permitir la toma de decisiones. Si nosotros hemos identificado que en el proceso de, qué sé yo, a ver, pongámosle proceso de sellado o proceso de comercialización, estamos nosotros, se ha identificado que por falta de experiencia de nuestros operarios se están fregando los productos o simplemente se está utilizando mucho material de embalaje para poder solucionar esto. Entonces, si vos has identificado eso, pues la idea es que tengan las herramientas para poder tomar decisiones. Dentro de eso, por ejemplo, capacitar al personal. Si vos capacitas a tu personal, con seguridad que vas a poder de alguna manera reducir tus costos, ¿no es cierto? Vas a poder ser más eficiente y no vas a utilizar más de lo que debido. Es sistemática porque la auditoría sigue pasos, ¿no es cierto? Paso 1, paso 2, paso 3. Decíamos que la auditoría se desarrolla en 3 etapas. Etapa de planificación, auditoría y posauditoría o elaboración de informe. Entonces, ahí prácticamente nos dice que es sistemática porque tiene que tener un procedimiento, tiene que tener precisamente los pasos que nos van a permitir alcanzar el objetivo final. Es objetiva porque quienes lo realizan son auditores que tienen conocimiento, tienen experticia suficiente para poder desarrollar un procedimiento, para poder hacer una auditoría que nos permita conducirnos hacia la gestión ambiental cada vez más eficiente. Es documentada porque al momento de desarrollar nosotros una auditoría, lo que buscamos es evidencias. Para eso, durante las entrevistas, durante todo este procedimiento, lo que hacemos simplemente es buscar que la institución, que la organización auditada, nos facilite información. Con esa información, con esos registros, nosotros vamos a poder evaluar. Vamos a poder decir si la empresa cumple o no cumple con los requisitos establecidos en la ISO 14001. Luego, por supuesto, decimos que es periódica porque si nosotros implementamos un sistema de gestión ambiental, fíjense que una empresa una vez que dice ha pasado por todo el procedimiento y obtiene la certificación solamente le vale para 3 años. Pero no solamente es eso, sino que todos los años se hace auditorías de seguimiento y auditorías de recertificación. Es decir, en el momento que una institución decide caminar hacia la calidad, decide caminar hacia la gestión ambiental correcta de sus procesos, prácticamente vamos a hablar de que van a estar inmersos en procesos de auditoría mínimamente durante 2 veces al año. Mínimamente, tiene que haber una auditoría interna y luego una auditoría de seguimiento, auditoría de certificación o recertificación. Ya esta última que yo estoy mencionando lo hace en este caso un organismo certificador, una auditoría de tercera parte. Veamos un poquito de lo que sería en este caso entonces, ¿qué es una auditoría? Una auditoría es, conforme a las directrices que acabamos de ver, según la ISO 19011 en su versión 2015, es un proceso sistemático, independiente y documentado que nos permite obtener evidencias de la auditoría y poder evaluarlas de manera, por supuesto, objetiva, con el fin de determinar la extensión para ver si es que se cumplen con los criterios de auditoría. ¿Qué son los criterios de auditoría? Son las normas susceptibles que van a ser tomados en cuenta durante la auditoría. Supongamos que vamos a hacer una auditoría, por ejemplo, a la carrera de Ciencias Ambientales. ¿Cuáles serían los criterios de auditoría? Por supuesto, la ISO 14000, la 19000, pero también entra en vigencia, en este caso como criterio de auditoría, el Estatuto Orgánico de nuestra universidad y la Ley 755 y algún reglamento y todas las resoluciones
emanadas precisamente por el Ilustre Consejo Universitario, que tiene que ver con el proceso de planificación académica de la carrera. Entonces, son todos los organismos, todas las normativas que nosotros podamos tomar en cuenta para poder precisamente evaluar a una institución, están inmersas precisamente en lo que viene a ser en este caso este procedimiento. De tal forma que la auditoría ambiental es, como habíamos mencionado anteriormente, es un instrumento de gestión. Es un instrumento de gestión que se desarrolla de forma periódica y de forma objetiva y que evalúa precisamente cómo está nuestro sistema de gestión, evalúa si nuestro sistema de gestión cumple con los requisitos establecidos, cumple con los procedimientos. Lo que evaluamos es la eficacia y eficiencia de la gestión académica con respecto a lo que viene a ser en este caso el alcance de la institución y con respecto a las propias políticas ambientales que se han definido en el mismo. Entonces, lo que hacemos es una evaluación documentada. Para eso, por eso decíamos nosotros que debemos de generar registros y esos registros son los que van a ser evaluados. Veamos la amplitud del por qué se hace y por supuesto la amplitud del programa de auditoría. Y con esto, por esta sesión, me parece más que pertinente y adecuada y dejaremos, como quien dice, el resto del contenido de esta unidad en sesiones posteriores. ¿Por qué se hace una auditoría ambiental? Por sobre todo por un tema de normativa, porque cada vez las leyes son cada vez mucho más duras y porque la sensación de la población, porque la población es cada vez se inmiscuye más en problemas relacionados con el tema medioambiental. Si hay un proceso de mortandad de peces, si hay un proceso de generación o proliferación de vectores, si de repente se genera un nuevo microbasural en una determinada zona, la población cada vez repudia este tipo de cosas porque eso está generando un impacto. No solamente hay un deterioro del paisaje, sino también hay un problema de contaminación del suelo, contaminación del agua, porque los residuos generan lixiviados, los lixiviados penetran y contaminan el suelo y si las cargas son bastante altas se puede llegar en este caso a contaminar la napa freática y ahí el problema es mayor todavía. Entonces la población es cada vez es cada vez más sensible precisamente al tema medioambiental. Y por supuesto, porque se hace para evitar, en este caso, sanciones, evitar precisamente que nuestra empresa sea identificada como, o que nuestra persona sea identificada como la causante de ese impacto ambiental. De forma propositiva, por supuesto, cuando nosotros implementamos un sistema de gestión, vamos a decir que la idea básica de poder implementar un sistema de gestión bajo estas condiciones y características es primero, conocer mejor nuestra organización. Segundo, una vez que nosotros conocemos mejor a nuestra organización, es definir los procesos de tal forma que podamos identificar falencias, que podamos identificar aspectos que puedan convertirse luego en impactos, de tal forma que ya de forma inicial se haya identificado el riesgo y podamos actuar de forma preventiva. La idea, por supuesto, es mejorar la imagen de la empresa, disminuir los costos ambientales, identificar posibles errores y por supuesto generar una base de datos útil que nos permita gestionar y planificar nuestra gestión ambiental de forma mucho más adecuada y pertinente. Los objetivos globales que persigue la auditoría medioambiental es establecer las necesidades de la organización, por sobre todo necesidades y las medidas, establecer o determinar las medidas correctivas, técnicas y económicamente viables que tenga la organización, conocer mejor nuestra AOP, que es nuestra actividad, obra o proyecto, para determinar precisamente si nuestra empresa está cumpliendo con la ley 1333, si está cumpliendo con la ISO 14001, ¿no es cierto? Para dar a conocer hacia la sociedad si nuestra organización está cumpliendo o no con un sistema que sea un sistema de gestión ambiental o una gestión ambiental que sea adecuada y pertinente. Y por supuesto, la idea básica cuando uno empieza a trabajar y caminar rumbo a lo que es la auditoría ambiental es que nosotros como organización conocemos exactamente qué hacemos, en qué etapa del proceso industrial nosotros generamos un proceso de contaminación.
y por supuesto empezamos a tomar medidas. Por esto se hace la auditoría básicamente, ¿ya? Primero, identificamos, realizamos un análisis de nuestras emisiones, nuestros efluentes, de nuestros residuos sólidos. ¿Cómo se hace eso? A través de la incorporación del concepto de procesos y análisis de riesgo en cada una de las actividades que se desarrollan en la empresa. A partir de ahí habíamos dicho que debemos identificar las entradas y las salidas de cada uno de los procesos. En ese instante tenemos que precisamente identificar cuál de estos recursos, por ejemplo, llámese agua o llámese de alguna manera alguna sustancia química está siendo utilizada en el proceso industrial de fabricación, de elaboración, de lo que sea, y en nuestras salidas, cuál es el impacto que estamos provocando. Si se genera un efluente, si estamos generando residuos sólidos, por supuesto, a partir de ese análisis vamos a identificarlos. Luego vamos a hacer un diagnóstico del mismo. Ese diagnóstico nos tiene que permitir, precisamente a través de este análisis de los inputs y outputs, precisamente ver de qué forma nosotros podemos adecuarnos. Y a partir de ahí, una vez que sabemos exactamente dónde está el problema, dónde estamos contaminando, poder adecuarnos, poder precisamente desarrollar medidas correctoras, hacer todo un proceso de planificación que se adecue precisamente a nuestros requerimientos, nuestros requisitos, a los procedimientos y a las normas establecidas por ley. Y establecer un plan de vigilancia ambiental de tal forma que se pueda evaluar en muy poco tiempo la eficacia de las acciones que se están tomando en cuenta. Todo esto con el objetivo, vuelvo a insistir, de poder generar mayor confianza, de poder precisamente de establecer que nuestros procesos sean mucho más eficientes, mucho más eficaces, conocer nuestras entradas, pero por sobre todo conocer el impacto que está provocando, cuáles son las salidas y los productos conformes y no conformes que se generan por la actividad que se desarrolla en la empresa o en la industria. No importa que sea pequeña, mediana o grande, todas pueden generar un impacto medioambiental. La finalidad que persigue es lo que veníamos nosotros desarrollando. Dentro del proceso productivo, una empresa que no cumple con sistemas de gestión utiliza una gran cantidad de materia prima, utiliza muchos aditivos, muchas aguas y por supuesto muchos procesos. Y estos procesos son tan mal llevados que es mayor nuestra contaminación, nuestro impacto, que la productividad misma. Cuando nosotros implementamos el proceso de auditoría y que hemos generado un proceso de gestión ambiental previamente a esto, el proceso productivo va a ser mucho más eficiente, de tal forma que podamos utilizar la misma cantidad de materia prima, pero utilizando en este caso menor cantidad de combustible. Y el producto final, por sobre todo, es mayor. Es decir, nuestra productividad tiene que ser mucho, pero mucho mayor. Somos más eficientes, entonces nuestra producción es mayor, se disminuye en costo, pero también desde el punto de vista ambiental gestionamos nuestros residuos, nuestras emisiones, nuestros vertidos de una forma mucho más eficiente, de tal forma que podemos hacer un proceso de recuperación de energía, que podamos precisamente hacer una reutilización incluso del mismo agua, de tal forma que haya una reducción del consumo, una reducción precisamente de nuestro proceso de contaminación. Bien, decíamos que precisamente hasta aquí por el día de hoy vamos a ver esta sesión y vamos a pasar a las consultas que tengamos de parte de nuestros estudiantes.